Y estamos aquí con una grata compañía, la del vicealmirante retirado Luis Félix Rosa, quien es experto en seguridad, defensa y geopolítica, pero sobre todo es un estudioso del tema dominico-haitiano, que es un tema que nos ocupa y que nos interesa a todos los presentes, a quienes nos ven y nos escuchan. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor contar con su presencia, sobre todo para poder ver un vistazo de este atropellados devenir de sucesos que están pasando en Haití y de qué manera, porque son diarios prácticamente, y de qué manera nos pueden ir afectando y a medida que se van complejizando la situación en la hermana república. Bueno, yo creo que esto es, yo podría decir sin ser pesimista, pero siéndolo, es la crónica de un problema anunciado. Este es un asunto que viene desarrollándose hace tiempo. Hemos venido diciéndolo de manera sistemática. Esto va a pasar, esto ha ido sucediendo, y no es un asunto de una bola de cristal, es un asunto que se ve venir. Lo primero que tenemos que estar claros es de que la comunidad internacional no está interesada en eso. Es una posición indiferente, eso está probado. Lo segundo es, que para mí es más delicado, es que el tema de esas pandillas armadas con armas largas, de alto calibre, modernas, no es un asunto que se ha hecho de manera individual, ni es un asunto que ha venido esporádico, es un asunto parte de una planificación, de tal manera que pueda darse el caso que jurídicamente vamos a conocer como la magia ACNUR, que es el apéndice de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Refugiados. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cómo lo vamos a concatenar? Bueno, si tenemos grupos armados que están presionando a una población que 600,000 ya se han ido de la zona de mayor impacto. De mayor impacto, sobre todo sí, hacia las zonas rurales, de la zona urbana, quería decir, es precisamente para ejercer presión sobre la frontera, ejercer presión de tal forma que puedan cruzar la frontera. Y ustedes saben que dentro de los requisitos que la ACNUR tiene para usted calificar como refugiado, de los primeros 13 es primero que usted pueda demostrar que tiene temor en su país. Lo tiene. Que no tengan seguridad física. La tiene. Que no tengan alimentación garantizada. Dentro de las 5 dije 3. Entonces ya calificamos, así que nosotros somos refugiados. Ahora bien, la población común de Haití no es la que está analizando eso. No es la población que está diciendo nosotros nos vamos a adherir al tema de la ACNUR, sino que hay un liderazgo oculto que está provocando eso. A medida que va presionando un grupo que no comenzó así, sino un grupo que, ese grupo que ustedes ven armado, comenzó para proteger a los principales industriales, y personas de dinero de Haití. ¿Por qué? Porque no había garantía de Fuerzas Armadas ni policías, así que cada cual buscó quien lo proteja. Pero después ellos se dieron cuenta, somos un poder, así que vamos a confederarnos. Y se confederaron. Lo que hicieron fue ahora dividir a Haití en cacicazgos. Haití lo que tiene son cacicazgos, como en los tiempos de la historia. Qué barbaridad. Y está repartido. Sí. Entonces, al estar repartido ya con esa presión que hay, los organismos internacionales dicen, bueno, se nos fue de la mano la situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Aquí tenemos al lado a República Dominicana. De una manera pacífica. Nosotros primero comenzamos hace unos 20 o 15 años, recuérdenlo, que comenzamos hablando primero de que no son ilegales, son indocumentados. Irregulares. Acuérdense que no decíamos la palabra indocumentados. El eufemismo de siempre. Sí, correcto. O sea, porque una cosa es ilegal y otra cosa es indocumentados. El pueblo dominicano tiene que estar claro y dominar siempre eso porque nos interesa como nación. No como Estado, como nación. ¿Qué significa que yo soy indocumentado y qué significa que yo soy ilegal? Ilegal es que yo estoy en el país, tengo todos los documentos, pero no tengo el visado correspondiente. Ahora, indocumentado significa y no tiene documentos. Sí. Pero ¿qué hizo la comunidad internacional? Comenzó a aportar grandes cantidades de dinero, incluyendo la Comunidad Europea, para comenzar a documentarlo. Recuérdense ese fondo, sí, a través de fundaciones. 500,000 libretas de pasaporte. Exactamente. Le decían, ustedes lo que están diciendo es que ellos no pueden entrar porque están indocumentados. Pues ya están documentados. Ahora,
Relaciones Exteriores que le asigna una cantidad de visas, porque todos los países asignan una cantidad de visas. Comenzamos con 23,000 visas anuales. Con eso fue que se comenzó primero. Pero resulta que la corrupción nos arropó. Y los cónsules que han mandado a Haití es un premio. Imagínate. Que le han dado, que demuestran lo contrario. Si en este año no van 86,000 una compra visas, y venta de documentos. Pero además el país. En El país este año, 86,000 visas. en el año, en lo que va, el año pasado, 86,000 visas. Dentro de ella, quiero que sepan que aquí hay muchas de ese grupo de antisociales de allá que están en la República Dominicana. Y ojo con eso, que muchos tienen hasta visa de estudiantes. Mira una cosa. De ese grupo. Vicealmirante Jesús Félix Roa. Luis. Luis Félix Roa. Estamos conversando con un hombre de los militares correctos de este país. De esos militares que realmente llenan de orgullo la patria dominicana. Gracias por venir. Mire una cosa. En ese tenor, además el país invirtió algo más de 2.000 millones de pesos de nuestros bolsillos 2.400 para el proceso de regularización que nos impuso. Yo recuerdo que en aquel momento vino Joe Biden como vicepresidente y vino Ban Ki-moon como secretario general, uno detrás de otro, a imponer esa agenda. Ahora yo le quiero preguntar, el cambio de doctrina en nuestras Fuerzas Armadas con relación a el cambio de amenaza a países como el nuestro cambió la doctrina hacia, en lugar de defensa, más de seguridad nacional, porque no tenemos conflicto armado, ¿verdad? Ahora, con esta situación de Haití, ¿se debe redefinir o retomar algunos conceptos de defensa que nuestras Fuerzas Armadas lo puso al lado por el cambio de doctrina ante la realidad de otras cosas que nos amenazan? De verdad que me sorprende y me encanta la pregunta. Y hasta me apasiona. Vamos a partir de la ley 86-21. ¿La ley? 86-21, evidentemente del 2021. La ley 86 es la que crea la ley de seguridad y defensa, porque no teníamos la ley de seguridad y defensa. Y dentro de ella se creó el sistema de seguridad y defensa, que está compuesto por 7 miembros. Yo no estoy de acuerdo con que sean 7 miembros, porque para ponerle uno cualquiera, por ejemplo, ahí tenemos el presidente, el ministro de la presidencia, el ministro de las Fuerzas Armadas, exacto, es oficio, ahí tenemos el DNI, tenemos a Interior y Policía. La Armada. No, porque dije el ministro de las Fuerzas Armadas, esto lo incluye las 3 fuerzas. Las 3, el comando conjunto. Incluye las 3 fuerzas, pero, por ejemplo, ¿dónde está la Dirección General de Migración? Ustedes me dirían, bueno, está en Interior y Policía. O ¿dónde está el Ministerio de Salud Pública, que es un órgano de seguridad del Estado? Claro. De lo más importante. No está en el sistema. Pero bueno, dentro de esa ley 86 del 21, ustedes van a encontrar ahí lo que se llama el libro blanco. Sí. Ese libro blanco que contiene las estrategias de seguridad a mediano plazo. Se supone que si se creó la ley de seguridad y defensa, es para que siempre haya planificación permanente y revisión permanente de ese rol permanente. Y por lo que veo, las imposiciones son tan fuertes que no se nota esa redefinición. ¿De qué en la imposición? Se sobreentiende, es un axioma. Usted acaba de hablar de una agenda ahorita que fue impuesta. Fíjese que inclusive... La agenda internacional. Una agenda internacional. Usted sabe que sí, que incluso nos visitan a destiempo, a desfecha. Nos visitan siempre unos funcionarios de fuste y uno dice, bueno, hay que buscar hasta ahora y sabemos cuál. Viene una subsecretaria de Estado en estos días. ¿Entiende? Cuando uno viene a ver, dice, el comandante del Comando Sur aquí, que vino a darle la mano a uno. Entonces, muchas gracias. Cuando se vaya, el otro día se están ejecutando una serie de cosas. Entonces, esa redefinición que la ley 86 establece, no puede ser posible si no hay 2 herramientas primordiales, para mencionar la tercera después. La primera herramienta es un sistema de inteligencia estratégica efectiva. No puede usted planificar si no tiene una inteligencia confiable. No puede hacerlo. Si usted no sabe lo que está pasando y de una manera fidedigna, no se siente a planificar. Es lo primero. Lo segundo,
tiene que tener buenas estadísticas. Tenemos un sistema bueno de estadísticas, tenemos deficiencias. Entonces, ¿de dónde yo parto para sentarme en una mesa a planificar? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros por los últimos 15 años? Planificar. Una inteligencia estratégica efectiva. O sea, estamos al día de qué está pasando en el caso que nos ocupa de aquel lado. Estamos al día ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Tenemos eso? No lo creo. ¿Tenemos una oficina de estadística ahora mismo que nos pueda arrojar esos datos para sentarnos con esas herramientas? Tampoco. Y algo más. Tenemos nosotros el aval, aunque el presidente de la República ha dado señales claras de su posición con respecto al tema haitiano, ya dándole el matiz de un tema de seguridad nacional y extrayéndolo de un pueblo en el cual ya debemos pensar, claro con esto, que ya esto se convierte en un interés nacional. Las aspiraciones nacionales de los pueblos, cuando llegan a ser tan grandes como esas, ya se convierten en un tema de interés nacional y por lo tanto debe ser incluido en la Constitución de la República. Ah, sí. Claro. Las aspiraciones nacionales comienzan y llegan a una categoría en la cual hay que meterla ya directamente en la Constitución de la República. Vicealmirante Roa, un placer tenerle. Gracias. Mañana se cumple un aniversario de la llegada de Camaño en condición de guerrillero en contra del gobierno de Balaguer, que se consideraba ilegítimo. ¿Cuál es la dimensión de Camaño como militar? Usted que supongo viene más o menos de la misma época, aunque él seguro era mayor. Su impacto en la vida política y en la historia de República Dominicana, ante toda la historia. Bueno, para mí realmente es una sorpresa. Pregunta, pero qué bueno. Sí, pues, sí. Es a propósito de ese recordatorio que mañana el país tendrá. Y que Francis viene. Digámosle al pueblo dominicano que Camaño era alférez de navío de la Armada, de la Marina de Guerra. Por ahí empezó. Digamos eso, Digamos que Camaño se entrenó en la base naval Las Calderas. Y que muchos de los que me dieron instrucción a mí me dijeron: mira, donde tú estás ahora, aquí se entrenó Camaño, y Camaño aquí fue instructor y amante de la Marina de Guerra, que es de donde yo vengo. O sea que Camaño lo que era primero era marino, antes que otra cosa. Eso lo sabe muy poca gente acá. Por eso le estoy dando eso, porque parece que muy poca gente sabe que Camaño era un alférez de navío. ¿Qué me dicen las personas, los instructores míos que trataron con él? Me dicen: mira, el alférez Camaño era una persona tan convencida de lo que quería, era una persona tan orientada hacia el norte que él conocía como marino y el norte que él conocía como militar. Su ideología, pero aparte de eso, un marino, de carta cabal, que cuando él le daba instrucción a los grumetes, a los rasos de la Marina, a los grumetes, siempre él, en esas formaciones, él hablaba de una manera que hasta le llamaron la atención muchas veces. ¿De los recios? No los recios, no. La orientación. Ustedes tienen que hacer lo mejor, porque este país necesita gente probo. Este país necesita gente que no le ponga la mano a lo que no le corresponde. Nuestro deber como marinos es que al salir a la calle, si un ciudadano nos necesita, tenemos que dar la vida por ellos, vamos a darla. Y no nos podemos estar llevando de los instructores que dicen afuera que la Marina resuelva como sea. Entonces esos instructores lo llamaban y les decían: es que tú no puedes decir eso, tú tienes que hablar de una instrucción militar. Tú como que te estás yendo mucho a lo civil, estás derivando mucho como a lo ideológico. Más disciplina y menos ideología. Exacto. Y lo evidente era que en esos tiempos se le pidiera que hiciera eso. Ahora, oye una cosa. Yo pensaba entrevistarte en relación a otros temas, pero me ha alegrado que esta estructura haya puesto a hablar del tema de Haití con la formación que tú tienes. Ahora, a la luz de que el gobierno asumió la responsabilidad de refundar la policía, ¿cuál es tu visión de ese compromiso? Y sobre todo, si no tendrá que hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas. Bueno, robándole 30 segundos para concluirle así de manera esbozada.
Pienso que las nuevas generaciones, los militares de ahora, deben estar claros de la convicción de un Fernández Domínguez y de un Camaño. Gentes que fuera de cámara tras cámara siempre fueron lo mismo que en la cámara. Fueron gentes muy íntegras. Y fueron gentes que demostraron que no necesariamente el poder se da para avasallar, sino para usarlo en bien de la nación. Yo siempre estuve de acuerdo con eso. Incluso tuve la oportunidad de compartir mucho con su familia. Hice una buena amistad con Claudio Camaño, a quien visité a su casa siempre. Claudio Camaño, no sé si ustedes llegaron a tratarlo, vivía de una manera austera. Un caballero. De una manera austera, una casa que ustedes dirían, aquí vive Claudio. Y todavía ahí repetía lo mismo. Yo me dedico a llevar una juventud desde allí, desde Ocoa, a cruzar las montañas para que vea por donde nosotros caminamos. Yo le decía, ustedes no tienen edad de eso ya. Y él me decía, cada vez que llevo a la juventud pierdo un año de edad. O sea, gano un año, me siento mejor. Fueron gente con una convicción muy profunda y Camaño era una de esas gentes, Fernández Domínguez también. Yo soy admirador de ellos. Yo creo que si las generaciones de ahora pudieran estudiar esos personajes, la República Dominicana en el tema militar fuera otra. Esa es mi convicción con respecto a eso. La historia no se podrá escribir jamás sin reconocer que esos pilares dejaron un hombre hecho, pero no lo dejaron por demagogia, sino porque siempre fueron íntegros. Hasta el día de hoy no se ha demostrado lo contrario. Con respecto a lo que usted me dice, don Fafa, con respecto a qué matiz podríamos nosotros pensar que podían tener las Fuerzas Armadas ahora con el tema de la reforma policial. Señores, la reforma policial, yo creo que los errores que cometen los presidentes de turno y que siempre salen frustrados es porque llegan anunciando, voy a reformar la policía, y eso no debía ser la palabra de ningún presidente. El futuro. Nunca debía decir, voy a iniciar una reforma. Señores, la policía fue fundada el 2 de marzo del 36, 6 años después de que el presidente, de que Trujillo asumiera el poder. ¿Dónde nació? En una dictadura. En el 36. Entonces no podemos creer que va a haber una vara mágica donde hagamos como hizo Franklin Almeida, que vino con unas Harley, diciendo ya con eso se resolvió, ahora sí van a respetar a la policía con esta Harley. Y cuando la gente le decía, pero siguen los atracos, él decía un asunto de percepción. O sea, hemos tenido que pasar todas estas vergüenzas. No podemos hablar de reforma policial, ni siquiera a mediano plazo, y siendo objetivo. Mi experiencia en planificación me ha enseñado, con todo, incluso a mis cursantes, yo siempre le he dicho, ustedes no pueden sentarse a planificar si no le dedican hojas al alto índice de resistencia al cambio. No lo pueden hacer. ¿A qué se debe todo esto? La Policía Nacional, igual que las Fuerzas Armadas, tienen altos índices de resistencia a lo interno. Siempre. Así es. Entonces, cuando me dicen que trajeron en un avión privado a un erudito de España, craso error. Yo responsablemente digo que es un craso error. Usted no conoce el escenario dominicano. Usted no sabe que un español, un policía español, cuando le dice a alguien pare, se tiene que pararse. Aquí ahora mismo, ya cuando un policía agarra a uno, hemos llegado a una degradación tan fuerte. Hasta le da una pecosal. Que le da una galleta. No, y aparecen 10, incluyendo la mujer del delincuente, que le dice, no, él no vende droga, él lo que roba es televisor, suéltalo. Y todo eso queda grabado. Y todo eso queda grabado. Y se monetiza. Correcto. Entonces, vicealmirante, permíteme. Con relación a las Fuerzas Armadas, para lo de Fafa, también debe ser planteado la reforma de las Fuerzas Armadas. Está diciendo que hay una resistencia. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros estamos haciendo una planificación de una famosa reforma que no se le ha dicho a nadie qué se hizo con la famosa reforma, porque no ha funcionado, porque se le vendió un producto mal vendido. No sé, este gobierno puede iniciarlo, pero tendríamos que iniciarlo como siempre hemos planteado,
hablando de crear centros de educación para ir preparando desde ahora a policías que sepan y se identifiquen con lo que realmente se quiere hacer, que esto es un asunto de Estado, pero sobre todo que entiendan y tener un buen salario para buscar un buen recurso humano y no sacar un policía a los 6 meses de darle un entrenamiento, tirarlo a la calle, cuando lo primero que ellos dicen es, bueno, ya yo tengo licencia de corso. Tiene que ser un mínimo año y medio. Pero concomitantemente con eso, también tenemos que tener una educación de la ciudadanía para cuando ese producto salga a la calle, educado, que conoce las leyes, que le va a decir al ciudadano cómo él conoce las leyes, cómo lo va a respetar. La pregunta es la reciprocidad. ¿Será igual? Hay que educar también a ese pueblo concomitantemente con eso. Unas Fuerzas Armadas que están al lado, que esto también reviste para mí mucha preocupación, es a ustedes como policías se les va a tomar en cuenta, ustedes van a aumentarse su salario, se les van a dar muchas facilidades y sobre todo se les va a tomar muy en cuenta, porque ustedes son los que sacrifican sus vidas, y yo estoy de acuerdo con eso. Señores, ¿y unas Fuerzas Armadas que están al lado, qué están pensando en ese momento? ¿Qué piensan? Pero yo que salí de las Fuerzas Armadas antes de ayer, yo diría, ¿y el anillo para cuándo? Sí. O sea, ¿y nosotros? Tiene que ser un proceso en paralelo. Eso tiene que ser un proceso paralelo. Y voy más lejos. La Constitución de la República define los roles de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero hay artículos que están a discreción del presidente de la República que ordena a las Fuerzas Armadas auxiliar a la policía cuando fuere necesario. Pero tú tienes un buen salario, tú tienes muchas facilidades y cuando se te tranca el juego, yo que tengo menos salario, yo voy contigo. ¿Y sabes lo que pasa con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es un término que nunca se ha visto aquí. Son logias silentes y tácitas. Son logias que nunca se sientan a planificar, que nunca se sientan a decir lo que van a hacer como logias. Pero cuando las cosas no andan bien, usan la política del brazo caído. Vicealmirante. Hay que traerlo de nuevo. No, yo tiene que venir de me quedé nuevo pensando en eso. Definitivamente que necesitamos seguir esta conversación con usted. Los sucesos en Haití seguirán lamentablemente generando la necesidad de reflexionar en torno a ellos. No, pero con él podemos hacer compromiso de invitarlo. No, de eso te encargas tú, Fafa, del compromiso. Sí. Nosotros agradecemos enormemente su presencia en el día de hoy y les reiteramos que las puertas de esta emisora están abiertas para usted y para todas las personas que como usted expresan las mismas inquietudes que nosotros coincidimos. Ideas claras, un militar de ideas claras. Realmente. Muchas gracias, amigos del Sol de la Tarde. Será hasta mañana en otro nuevo día. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.